Between 2009 and 2017, we invested over $270 million in our own production facilities, which include over 13 labs worldwide, and a global operations staff of almost 2,000. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches. Bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Aquellas personas que ya de alguna manera forman parte de este círculo de amigos, podríamos decir, que cada miércoles nos reunimos para poder charlar, intercambiar o por lo menos comentar temas que tienen que ver con la nutrición y nuestra salud. Y aquellas personas que están por primera vez, quizás hoy como primera invitación, a conocer un poquitito de qué se trata todo esto a través de un coach que lo invitó obviamente y que de alguna manera forma parte del conjunto de actividades y acciones que le proponemos, ¿sí? Que les proponemos a todos para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Les voy a compartir un poco ahora la pantalla para que de alguna manera vayan viendo esta información que les quiero transmitir. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo, en realidad ya con más de 35 años de ejercicio de mi profesión, y en realidad dentro de mis actividades, tanto en las áreas de emergencia cardiovascular como en el área deportiva, como deportólogo, la realidad a la que estoy expuesto es la realidad de cuerpos que están de alguna manera exigidos o sobreexigidos, o si se quiere también sufriendo los destratos diarios que surgen principalmente de malas decisiones, muchas veces provocadas por lo que hoy por hoy es la oferta alimentaria a nivel mundial, y una serie de condiciones y situaciones que se han ido generando en el transcurso de los últimos 80 años aproximadamente. Sí, algo vamos a hablar un poquitito hoy de eso, para aquellas personas que están por primera vez. Ya los que me conocen saben que siempre hemos hablado de un poco del tema e insistimos sobre este aspecto para entender dónde y de qué manera actuar para poder corregirlo. El tema de hoy es un tema, si se quiere, fundamental. Por ahí, si estás comenzando tu programa, o quizás estés comenzando a ver cómo y de qué manera mejorar tu condición física, o entender cómo hacer para poder lograrlo, quizás a través de las recomendaciones que tu coach o que en las comunidades saludables hoy por hoy se transmiten, la intención básicamente es hacer esa corrección, esa mejora, esa mejor versión, como decimos habitualmente, de uno mismo, desde el punto de vista físico, por lo menos, sea lograda en un contexto de salud, ¿sí? O sea, que sea lograda de forma saludable, ¿sí? Y hoy es un tema fundamental en ese sentido, para tratar de entender dónde está el problema y hacia dónde nos tenemos que enfocar, ¿sí? Entonces, en principio, un poco para aclarar las cosas, ya para poner blanco sobre negro, es entender que no es solo cuestión de peso la problemática que hoy por hoy nos reúne, ¿sí? O por ahí hoy tenga que ver con la enfermedad particularmente. Si bien hablamos constantemente del sobrepeso y la obesidad como la verdadera pandemia, en realidad ya hace, que no es de los últimos 2 o 3 años, sino una pandemia que ya nos venimos arrastrando hace varios decenios, la realidad hoy por hoy que queremos que de alguna manera transmitirte, tiene que ver con entender que el peso no es el problema, sino que en realidad es tu composición corporal. Es decir, el enfoque a través de tu composición corporal te va a permitir precisamente trabajar sobre aquellos aspectos que realmente generan no solamente un buen resultado, sino que es un resultado que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Obviamente que hay gran parte de toda esta temática que tiene que ver con lo estético, que muchas veces uno no se ve como quiere verse realmente, pero van a ver ustedes cómo esto repercute cuando uno lo enfoca desde la composición corporal en aspectos que están ligados a la salud, a la sobrevida y a la calidad de vida que llevamos. La imagen es bastante gráfica, ya de por sí en el título, ¿no? Si 3 cuerpos que se semejan de alguna manera, más allá de las pequeñas diferencias, pero que ustedes pueden ver un cuerpo muy magro, ¿sí? Con un porcentaje de grasa obviamente bajo, pero un porcentaje de grasa, si se quiere, muy parecido a la persona que está en el extremo derecho. Sí, si se fijan, tienen el mismo porcentaje de grasa, sin embargo la diferencia de peso es llamativa.
Y aquí dos personas que si bien pueden tener el peso semejante, el porcentaje de grasa claramente es diferente. Y esto ya de alguna manera pauta esta cuestión de que no solamente es cómo nos vemos, que realmente es importante, sino saber también, y este es el tema de la charla de hoy, cómo y de qué manera está construido ese peso, si nuestro peso actual. Obviamente que cuando uno habla de una construcción corporal, ¿sí? Hoy por hoy la variedad es infinita, ¿sí? Hay cuerpos de todo tipo y color, como quien dice, pero más allá de que esto no tenga mucho que ver, sí, la estructura corporal es algo individual, obviamente, y está ligada no solamente a factores genéticos, sino también está ligada a aspectos que tienen que ver con tu actividad física. Por eso siempre decimos que ante una composición corporal adecuada vas a lograr tu peso adecuado. ¿Y por qué digo y lo digo de esta manera? Porque la construcción corporal de un deportista de alto rendimiento no va a ser la misma construcción corporal de una abuela sí que hace una actividad básicamente sedentaria. ¿Se entiende? Las construcciones corporales son diferentes, pero cada una de ellas tiene un modelo óptimo que lograr, y en este sentido, y vamos a hablar un poquitito de eso también, van a ver ustedes como no importa en qué momento de tu vida estés, a partir del momento que tomes la decisión de empezar a hacer este tipo de cambios, podés generar estos cambios de composición o de estructura. Entonces, la temática que vamos a tocar hoy está ligada principalmente a entender qué es la composición corporal, cómo se analiza la composición corporal, un poco para tener una idea de dónde se saca esa información, qué problemas nos genera una composición corporal alterada, y algunas recomendaciones, sí, que estas son 7, pero pueden haber muchas más todavía, que tienen que ver con el nuevo plan que puedas estar haciéndote a partir de hoy, o que vengas ya de alguna manera construyendo, para lograr una composición corporal ideal. Entonces vamos a meternos en tema, y vamos a tratar de entender un poquitito qué es la composición corporal y cómo estamos hechos. Cuando uno quiere analizar la composición corporal desde el punto de vista científico, por lo menos, existen muchas formas de poder definirla, ¿sí? Como ven ustedes, hay distintos niveles en donde yo puedo analizar la composición corporal desde sus componentes atómicos, si se quieren. Pero desde el punto de vista práctico, operativo, en general nos referimos específicamente, como van a ver ustedes, a 3 grandes compartimentos, ¿sí? Algo que tiene que ver con la masa grasa, los depósitos de grasa, la masa magra y el componente acuoso, o sea, el componente de agua que forma parte esencial de nuestra composición. Pero lo importante que quiero que tengamos en cuenta en esto es que, y esto surge básicamente de informaciones de artículos, el grande colaboradores ya había hecho una publicación hace unos cuantos años atrás, en el año 87, como ven ustedes ahí, en donde dice claramente, un análisis químico completo de la composición corporal del ser humano indica que está formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos, pues no olvidemos que el hombre es producto de su propia nutrición. Y acá, bueno, yo creo que cada uno de ustedes va a empezar a hacer este tipo de autoanálisis, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo como? Es lo que soy. Y esto es en cierta forma así. A ver, el organismo toma del alimento aquellos elementos o componentes que forman parte de sí. Si yo tuviera que decir una forma gráfica de un tomate, tu cuerpo va a tomar aquellos elementos que forman parte de su estructura y aquellos que no forman parte de su estructura los va a eliminar. Por ejemplo, la cáscara, las semillas que contienen celulosa, que es un componente que no existe dentro de nuestra estructura orgánica, son eliminados, ¿sí? El resto del tomate formó parte de nuestro organismo en alguno de los distintos compartimentos que obviamente requerían de su aporte, por decirlo así. O sea, y esto sucede con cada uno de los alimentos que la naturaleza nos ofrece. Por eso el vínculo con la naturaleza es esencial, entender ese vínculo es esencial. Obviamente que a partir de la industrialización, empezamos a hablar un poquitito del problema, de la industrialización alimentaria, ahí comienza a aparecer un gran grupo de sustancias para las cuales mi cuerpo no está preparado metabólicamente, más allá de que puedan haberse demostrado si son dañinas o no son dañinas. Hoy por hoy la carga química en la mayor parte de los alimentos está generada por sustancias que no tienen dentro de nuestro sistema algún mecanismo para poder ser procesadas. Y esto ya de por sí explica o intenta de alguna manera justificar la mayor parte de las problemáticas de salud que hoy por hoy tenemos.
Es interesante porque cuando uno analiza un cuerpo, podría decirlo o ordenarlo de alguna manera, y este es un modelo en una imagen, si se quiere, ideal de un cuerpo humano con una distribución de alguna manera armónica de los distintos segmentos. Este es el David de Miguel Ángel con una escultura conocida, pero lo que intento es, a través de esta imagen, imaginarnos cómo y de qué manera debiera estar compuesto ese organismo para poder, ese cuerpo, para poder decir que está logrando una composición corporal ideal. Y entonces ahí hablamos de los distintos compartimentos que les comentaba, ¿sí? O distintos grupos o elementos que forman parte del cuerpo. Pero como les decía hoy, en realidad cuando nosotros ordenamos la composición corporal para hacerlo simple, bien simple, la vamos a ordenar en estos tres grandes compartimentos que es sobre los cuales vamos a estar trabajando específicamente en el día a día para poder lograr ese balance o ese equilibrio que queremos lograr. Existe una composición corporal ideal, ¿sí? Única, y te diría que eso es relativo, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo digo? Supongamos que hayas decidido hoy comenzar tu plan, ¿sí? Tu plan para mejorar tu composición ideal, y tu primer objetivo es lograr tu peso ideal y a través de una construcción corporal ideal. Fantástico, esto has logrado un objetivo y está muy bien, pero supongamos que en el proceso también decidas de golpe y porrazo empezar a competir o de golpe empezar a hacer tus primeros 5 kilómetros, 10K, 21K, 42, una maratón, lo que fuere, y empezás a entrenar. Obviamente la composición corporal se va a adaptar a esa realidad. El cuerpo tiene una plasticidad terrible para poder asimilar estos cambios y adaptarse a esas distintas necesidades. Y obviamente cada uno de los cuerpos tiene su específica necesidad para poder cambiarse y su propia forma de hacerlo. O sea, no todos los cuerpos lo hacen de la misma manera, si bien todos nos manejamos bajo las mismas reglas, pero existen matices que hacen que cada uno de nosotros sea una entidad independiente. Entonces, dentro de esta composición ideal que, como ustedes ven ahí, en esta pizza o torta que ven, distribuye un componente graso, ¿sí? Relativo, con un componente magro importante. Cuando hablamos de componente magro, masa magra, MLG quiere decir masa libre de grasa. En realidad se refiere a ese gran componente que para nosotros, y desde el punto de vista práctico, se refiere a la masa muscular, ¿sí? Hay otros elementos que forman parte de esta porción, pero el que más nos va a interesar es el que tiene que ver con la masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular es la metabólicamente activa. Y como ven ustedes, una gran porción, más de la mitad de nuestra composición, es agua. Y esto ya es un punto fundamental, entendiendo que es un fluido dinámico que entra y sale de nuestro organismo permanentemente y que necesitamos reponer permanentemente, ¿sí? Para que todos los sistemas funcionen adecuadamente. A ver, dicho de otra manera, nosotros recibimos a través de los alimentos los nutrientes que estos alimentos contienen, ¿sí? Estos nutrientes, como ustedes ya saben, los ordenamos dentro de dos grandes grupos: macronutrientes, necesitamos grandes cantidades, y micronutrientes. Todos estos, tanto macro como micronutrientes, van a la célula, que es la que está llena de agua y necesita reponer esa agua. A ver, dicho de una forma más gráfica, lo vamos a ir viendo con el transcurso de la charla. Pero cuando uno habla de esta composición corporal en particular, empieza a entender que hay porciones que uno debe respetar, ¿sí? Porcentajes que uno debe respetar. Y sabemos que dentro de los porcentajes saludables, por ejemplo, de la masa grasa, va a depender fundamentalmente de qué. Va a depender esencialmente de tu edad, por ejemplo, y del sexo. La distribución grasa en el varón y en la mujer es diferente y tiene variaciones en la edad. Y esto habla también, lo hemos tocado en otras charlas también, de la particularidad que tiene cada uno de los individuos, particularmente ya desde el sexo, ¿sí? O sea, la mujer tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que va a depender y que requiere así por producción de hormonas, por condición de maternidad, por una serie de condiciones que hacen que el cuerpo humano de una mujer requiera de un mayor porcentaje de grasa. Por eso las diferencias que ustedes ven aquí son bastante llamativas, ¿sí? Y obviamente esto también va a depender de la edad. ¿Por qué? Son distintos fenómenos fisiológicos en distintos momentos de la vida. Si hablamos de los porcentajes de masa magra, de la masa muscular, como decíamos en particular, también va a estar relacionado esto a particularidades como puede ser la estatura, por ejemplo, y el sexo. Sí, en ese sentido también hay una distribución muscular mayor en el hombre,
por una cuestión, si se quiere, filogenética, o sea, en el proceso evolutivo del ser humano, el hombre cumplía en algún momento roles en los cuales el requerimiento muscular era mayor, y eso se sostuvo durante el tiempo, y hoy por hoy todavía más o menos se mantiene. Si bien hoy por hoy los roles son parejos, en aquel momento, en los momentos de origen, las condiciones de alguna manera estaban distribuidas y segmentadas de otra forma, más simples, o si se quiere, en donde obviamente el hombre debía exponerse a la lucha, si bien la mujer también competía en ese sentido con el medio ambiente, pero obviamente la estructura muscular masculina siempre tuvo un desarrollo mucho más importante que la femenina en esas épocas. ¿Sí? Ese proceso se sigue manifestando incluso hoy en día. Y el porcentaje de agua, que obviamente va variando, y acá el criterio que hace que varíe tiene que ver esencialmente con la edad. Tenemos gran cantidad de agua en nuestra composición cuando somos bebés, ¿sí? Y obviamente vamos bajando ese porcentaje de agua en el transcurso de la vida. Es decir, todo, fíjense ustedes, son condiciones que nos ubican a nosotros en distintos cuadrantes o situaciones particulares de definir cuál sería la composición corporal ideal. Esta charla, yo hoy tengo casi 64 años, cumplo ya en muy poco tiempo, digamos, en mis 64 años, no va a ser la misma mi análisis de mi composición corporal que hace 20 años atrás o 30 años atrás, ¿sí? O sea, en aquel momento era otro la condición fisiológica, si se quiere, de mi sistema para analizar cuál sería la composición corporal ideal con la cual yo podría estar trabajando. Ahora bien, continuando sobre este punto, la idea es que esta condición es la que hemos ido alterando a través de los cambios de hábitos que hemos ido teniendo en el transcurso de los últimos años. En este sentido, esta transformación de ese ideal que les mostraba recién, desde el punto de vista gráfico, se expresa en esto que ustedes ven acá, un mayor crecimiento de la masa grasa, de los porcentajes de masa grasa, y una disminución franca de los porcentajes de masa magra como así de agua. Y esto obviamente genera alteraciones, complicaciones serias del funcionamiento orgánico que se traducen, ¿sí? Y que tienen como conclusión hoy por hoy las causas de muerte y discapacidad que tiene el mundo. Es decir, arrancamos desde un fenómeno, si se quiere, posiblemente estético también, pero que realmente finalmente trasunta en una situación básicamente que pone en riesgo nuestra vida, como vamos a ver nosotros. En ese proceso, ¿sí?, de transformación del cuerpo es donde vamos a encontrar que los beneficios logrados a través de mejorar nuestra composición corporal son fabulosos, son increíbles. Y esto empieza a partir del momento en que uno tome la decisión. Cuando les explicaba cómo era este mecanismo a través del ingreso de los nutrientes a través de los alimentos, si estos sean los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los macronutrientes, así como el requerimiento de micronutrientes, vitaminas y minerales fundamentales para poder procesar los macronutrientes, y este componente esencial que es el agua, este combo, este elemento, este combinado, este recetario, por decirlo así, ¿sí?, combinado de elementos, ¿sí?, para hacer un buen funcionamiento celular, me permitía a mí que las células se desarrollen plenamente y cumplan sus funciones. Esto obviamente debía lograrse, de alguna manera, ingreso de nutrientes en una forma equilibrada, ¿sí?, en donde obviamente el ingreso a partir de los carbohidratos, proteínas y grasas debía estar equiparado también con la pérdida. ¿Cuánto es lo que debe ingresar en mi organismo? Bueno, estos son los porcentajes que ya más de una vez hemos analizado, y hoy por hoy estos números que ustedes ven ahí, 20 a 35% de grasas, 45 a 65% de nuestra carga calórica debieran venir de los carbohidratos, y entre un 10 y un 35% de las proteínas, es lo que últimamente ha ido modificándose en el tiempo. ¿Por qué las variaciones? Las variaciones van a depender del tipo de requerimiento y estructura física que tenga. Pero a modo general, es importante que lleven ustedes esta idea hoy. Y vamos a insistir sobre este punto más adelante. Hoy por hoy las dietas tienden a ser hiperproteicas. O sea, intentamos aumentar la carga proteica en el día por muchas razones. Primero, por la sobreoferta de calorías vacías en nuestra forma de alimentarnos. Segundo, por la baja carga de proteínas de buena calidad que tenemos en nuestra forma de alimentarnos.
por la baja calidad de aminoácidos esenciales, que son los componentes de las proteínas, en nuestra dieta diaria. Es decir, la carga de proteínas, hoy por hoy, que en una época hablábamos de una cantidad mucho menor, hoy por hoy claramente se promueve que las dietas sean proteicas, hiperproteicas, a fin de equilibrar este desbalance en nuestra forma de alimentarnos. Ya vamos a ver de dónde obtenerlas y cómo sacarlas. Pero hoy por hoy hablar de 2 gramos por kilo de peso de proteína no es algo exagerado, sino muy por el contrario, se intenta claramente promover que este consumo y esta búsqueda de proteínas saludables sea fundamental para la construcción corporal. De esto se trata un poquitito lo que vamos a charlar hoy. Decíamos también que estas calorías que ingresan en forma de macronutrientes obviamente también deben estar equilibradas con las calorías que se gastan. Las calorías se gastan también a partir de procesar carbohidratos, a partir del procesamiento de las grasas y mucho menos a partir del procesamiento de proteínas. Pero atentos con esto. En realidad, en nuestra forma de alimentarlos actual, el aporte nutricional es tan desbalanceado que muchas veces nos obliga o hace que el organismo gaste y queme también proteínas que forman parte de nuestra estructura muscular. Es decir, sin darnos cuenta, el déficit proteico se ve también agravado por un desgaste proteico mayor que tiene que ver básicamente por la forma equivocada en que nos alimentamos. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Entonces, la idea es que nosotros debemos recibir esos porcentajes que les comenté recién. En este sentido, tu coach te va a ir acompañando, te va a ir dando distintas sugerencias o recomendaciones, pero la variación de la carga, perdón, y variedad, no variación, la variedad de la fuente nutricional es el secreto cuando queremos asegurar el aporte de estos nutrientes diariamente. Una dieta variada. ¿Y esto cómo se logra? Claro, yo tendría que contarles cómo comía mi padre hace 80 años atrás, quizás, ¿sí? 80, 70 años atrás. En el sur de Italia, en un pueblo, ellos comían lo que cultivaban, ¿sí? O lo que criaban, animales que consumían también lo que ellos cultivaban. Es decir, en realidad no había vinculación química directamente, no existía carga química en la forma de alimentarse, en los alimentos que consumían, eran todos absolutamente naturales, y esto le permitía tener una gran variedad, ¿sí?, que la naturaleza les ofrecía. Obviamente que eran dietas que a veces, y dependiendo las épocas, dependiendo el nivel sociocultural o socioeconómico, eran bastante carenciadas. O sea, como saben ustedes, el gran problema en la alimentación mundial durante mucho tiempo fue la distribución, aún hoy sigue siendo, del alimento. Pero hoy por hoy ya no hablamos de solamente de la distribución del alimento, sino también de una distribución nutricional balanceada. No es solamente cuestión de comer y llenarte la panza, sino la cuestión es darte los nutrientes que tu cuerpo necesita para asegurar un funcionamiento inmunológico seguro, para tener un funcionamiento cardíaco adecuado, para tener un funcionamiento de tus distintos sistemas en forma ordenada y adecuada también. Ahora bien, volviendo a este punto y siguiendo y avanzando sobre esto, la pregunta que uno se hace es, bueno, vamos a ver, ¿cómo puedo yo controlar o evaluar mi composición corporal? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo de alguna manera yo saber cómo es mi composición corporal? O sea, desde el punto de vista científico, o por lo menos técnico, tenemos muchas formas técnicas, algunas más precisas que otras, la mayor parte son muy complejas, pero hoy por hoy hasta tenemos aplicaciones que nos permiten, cargando determinada información y datos que tienen que ver con nuestra estatura, nuestro peso, nuestra circunferencia de cintura o cadera, ¿sí?, nos pueden dar mucha información bastante precisa de cuál es nuestra condición, que hoy se determina por cálculo, de nuestra composición corporal. Ahora, esto hoy por hoy nos permite, a través de determinados índices, desde el punto de vista médico, el índice de masa corporal es un elemento que nos permite a nosotros definir claramente si una persona tiene bajo peso, sobrepeso o es obeso, o el caso del índice cintura-cadera, que se toma simplemente con 1 centímetro. De hecho, yo como cardiólogo en el consultorio, el centímetro junto con el estetoscopio formaba parte de los elementos que usaba para evaluar al paciente en función de considerar básicamente su composición corporal. Después aparecieron los escáneres de composición corporal, la impedancia y todo eso que hemos utilizado, pero lo importante es que entendimos con el tiempo, y hoy por hoy los artículos lo dicen, cada vez con más insistencia, que entender la
composición corporal es parte fundamental del inicio de cualquier plan, para tener un objetivo preciso en cuanto a los porcentajes de grasa que debo bajar y los de masa muscular que debo aumentar. ¿Sí? O sea, no se trata solamente de bajarte la grasa, que eso lo puede ver uno en el espejo, obviamente, sino también de aumentar el porcentaje de masa magra para que metabólicamente funcione mucho mejor. Ahora, este concepto, obviamente, le da una cierta importancia al concepto de composición corporal que hemos ido adquiriendo durante el tiempo. Y hoy por hoy, entender que lo que uno ve no es muchas veces lo suficiente, sino que las medidas nos permiten determinar cuáles son los porcentajes de estos tres elementos que habíamos mencionado hoy para poder llegar a este concepto esencialmente, que una composición corporal correcta termina transformándose en el peso correcto saludable, ¿sí? Y ese concepto, peso correcto, saludable, es el que quiero que hoy por hoy lo tengamos claro, ¿sí? O sea, no es cuestión de bajar de peso, sino de tener el peso correcto, saludable, ¿sí? Para tu condición o situación, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera tira por la borda un poco todo lo que se ha venido charlando últimamente en cuanto que el enfoque es esencialmente el peso. La mayor parte de nosotros solamente pensamos en el peso, cuando en realidad debiéramos empezar a pensar más en nuestra composición corporal. Como les dije, el concepto de por qué sucedió todo esto ya lo hemos charlado muchas veces, pero tiene que ver con este proceso de transición nutricional, nuestras formas de alimentarnos que llevaron a las consecuencias que hoy por hoy nos tienen en esta condición pandémica de sobrepeso y obesidad en todo el mundo, y de este desequilibrio, desbalance en nuestra alimentación, que obviamente nos hace que tengamos excesos de sustancias o elementos que no nos hacen bien y deficiencias serias de elementos que sí nos hacen bien, vitaminas, minerales, proteínas, agua, ¿sí? Elementos como diríamos básicos, pero que realmente están carenciados en nuestra dieta diaria, ¿sí? Esto es lo que llevó a lo que por hoy es la estadística, y lo que nos muestra la estadística, en el sentido de que no hemos logrado incluso tener un control mínimo sobre ella, ya que a pesar de todo, y pandemia de por medio, esto se ha ido empeorando en el transcurso del tiempo. Y esto yo creo que es lo problemático, porque la obesidad como tal genera todo un fenómeno de acumulación y aumento de ese compartimento graso, que es un tejido metabólicamente que no es activo, ¿sí? Y que en general, obviamente, lo que genera es producción de sustancias que son dañinas para todos los sistemas, ¿sí? El hígado, el corazón, las arterias, o sea, todos están afectados, no por la acción de la grasa directamente, que obviamente lo genera, sino también por sustancias que la grasa genera, ¿sí? Es todo un tema que lo tocamos más cuando hablamos del sistema cardiovascular y toda la problemática ligada precisamente a este tipo de sustancias de índole hormonal que generan tanto daño. Como sea, esto promueve un síndrome que llamamos síndrome metabólico, y que está ligado, como ven ustedes, a toda la problemática que hoy por hoy escuchamos, tiene que ver con discapacidad y muerte en el mundo. Es decir, hoy por hoy no queda la menor duda de que la gran problemática de la humanidad tiene que ver con esta alteración seria de la composición corporal. El doctor David Hibbert, que es uno de los referentes de nutrición a nivel mundial, director del Departamento de Nutrición Celular y Molecular Humana de la Universidad de California, él define claramente a la obesidad no como el aumento de peso solamente, sino como el aumento del porcentaje de grasa corporal total. O sea, ese es el concepto. ¿Por qué lo aclaro? Porque podés tener tu peso normal o cuasi normal, pero los porcentajes de grasa están aumentados. Y esto te expone a toda esta problemática que estás viendo ahí. ¿Cuál es el tema en relación a esto? El tema es que no solamente afecta a la persona. En una época se tendía, o seguimos haciendo, a separar estas enfermedades y a agrupar todas las enfermedades como enfermedades crónicas no transmisibles, así las llamamos. Sin embargo, yo disiento en este concepto de que no sean transmisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Se las agrupaba como enfermedades crónicas no transmisibles para separarla de las otras que eran las enfermedades transmisibles, que son las enfermedades infecciosas, las que actúan por contagio. Yo creo que esto tiene mucho de transmisible, no por lo genético solamente, sino porque tiene un aspecto de transmisibilidad fundamental y terrible. Y ese factor de transmisibilidad tiene que ver con esa condición de construcción de
ambientes obesogénicos, ¿sí? Es un término que no es mío, el doctor De Vigir lo instauró y me parece que describe claramente la situación de este chico, ¿sí? Vivir en un ambiente obesogénico, ¿sí? Y ahí entra nuestra responsabilidad también, expone que la composición corporal de este chico a futuro, estadísticamente hablando, por lo menos esté expuesta a sufrir obesidad también, y todos esos trastornos que ustedes ven que están ligados hoy por hoy a la obesidad. La Organización Mundial de la Salud claramente entiende que las principales enfermedades que causan muerte y discapacidad están en una condición de poder ser evitables simplemente generando modificaciones en nuestro estilo de vida. Y hoy por hoy no hay nada, no existe, a ver, no existe tratamiento, no existe droga en la industria farmacéutica, ni en investigación aún, que pueda generar cambios tan dramáticos en la evolución de la vida o enfermedad de una persona como la modificación de los hábitos. Por eso, el enfoque de las comunidades saludables ha terminado siendo una estrategia fantástica para poder lograrlo a través de una, como hablábamos hoy con una persona, ¿no? Un espacio de contención en donde muchos que están ligados y problematizados por esta condición, si se quiere, ligada al ambiente y al medio en el que vivimos, a poder ayudarse entre todos para poder apuntar a esa mejor versión y mejorar su calidad de vida, ¿sí? Ahora, obviamente que la construcción corporal, ¿sí? Uno puede ir gradualmente mejorándola y a veces no tiene en cuenta qué cambios puede generar esto. Hace unos años atrás, ¿sí? El Kurzweil había publicado un artículo muy interesante en donde precisamente se hablaba cuáles podrían ser los posibles beneficios por mejorar tu composición corporal en 10 kilogramos. Y él lo que había observado, y se sigue hoy por hoy, esto está absolutamente demostrado, que se podía lograr disminución de tu presión arterial, que había reducción y mejoría en los procesos metabólicos en los diabéticos, ¿sí? Que mejoraban los perfiles de lípidos en sangre, y lo que es más llamativo aún, que se lograba una disminución de la mortalidad de más de un 20% de la mortalidad total. Sí, una reducción del 20% de una población que está tan expuesta a ese riesgo, obviamente nos tiene que por lo menos llamar la atención, o sea, en cuanto a qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Muchos artículos hablan sobre esto y en este sentido hay clara demostración de que la mayor parte de una serie de síntomas que están ligados a este altísimo componente que es el dañino componente que es el aumento de la grasa corporal, mejoran sensiblemente, como ven ustedes acá, precisamente no solamente mejorando nuestra calidad de vida, sino logrando una mayor sobrevida, ¿sí? Ahí tengo mi foto de cuando yo conocí el proyecto de Herbalife, que es el que de alguna manera me dio este propósito de trabajar en la difusión de estos tipos de conceptos, porque eran conceptos que estaban, les diría, olvidados, o si se quieren, no jerarquizados a tal punto de promoverlos como debiéramos promoverlos, incluso desde mi función como médico. Conocer los productos, conocer la filosofía de promover un estilo de vida activo y saludable, ligado a una buena alimentación, a una buena selección de nutrientes y al uso de nuestros suplementos, obviamente también, permite de alguna manera lograr en este cambio, fíjense ustedes, clarísimos porcentajes de mejora ante distintos síntomas. Y hay mucho de lo que ustedes ven aquí fueron cosas que me pasaron a mí. Yo sufría de migrañas, obviamente ya hace años que no sufro más de migrañas, mi perfil de lípidos está en perfectas condiciones, obviamente por el tema de mi obesidad, y obesidad en realidad que sufría, roncaba y tenía apnea del sueño. Esto obviamente me ponía una condición de riesgo cardiovascular, sumado a otros factores que tendría en ese momento, como el cigarrillo, que ya no tengo más. Es decir, desde el punto de vista de lo que sucedió con el cuerpo en este proceso, nos permite de alguna manera ya entender que a futuro la calidad de vida debiera ser mucho mejor. Y en este sentido, obviamente, no es menor el hecho de considerar estos cambios para poder de alguna manera empezar a hacer los ajustes. Obviamente que cada uno, cada grupo, cada persona tiene su particularidad, ¿sí? Y el requerimiento y la construcción de la composición corporal va de alguna manera
a sujetarse a esas necesidades. Pero desde el punto de vista básico, hay algunas pautas que son comunes a todos estos personajes que ustedes ven ahí en las fotos. Más allá de que las condiciones de exigencia física son diferentes, hay situaciones o condiciones que son básicas y que todos ellos comparten. Uno es, obviamente, el tema de promover un estilo de vida activo y saludable, como les comenté, y esto obviamente desde la filosofía Herbalife es la que nosotros proponemos, y el hecho de asegurar una dieta variada en tu alimentación, y por eso que en los talleres de alimentación saludable, así como los talleres de cocina, como las recomendaciones que va a darte tu coach, está claramente también presente la variedad en la alimentación y buscar fuentes, si se quieren, ideales para nuestra nutrición. Yo siempre digo, debiéramos cambiar nuestra manera de pensar la alimentación. Empezar a pensar los alimentos no tanto en el producto, sí, y sí pensar en el nutriente. Pensar en, a ver, yo tengo que incorporar proteínas, ¿qué proteínas debo elegir? Yo tengo que incorporar carbohidratos, ¿qué carbohidratos? Bueno, elegiré fideos integrales o elegiré qué tipo de carbohidratos simple o complejo voy a incorporar, y grasas, qué grasas voy a incorporar. Obviamente, entenderlo desde los grandes grupos nutricionales y de ahí ir al producto que obviamente voy a tener que ir a comprar. Este tema, que son las compras, es algo que también en las comunidades saludables vas a ver. Por eso son tan importantes y cumplen una función fundamental. Y yo no podría ni en una charla de 10 horas poder darte toda la información que diariamente, a través de tips, a través de recomendaciones, a través de la transmisión de experiencias personales, cada comunidad genera, ¿sí? Y esto es impresionante, es una generadora, una usina de información nutricional que surge particularmente de las experiencias personales de personas que precisamente, valga la redundancia, que tomaron las decisiones de hacer cambios en su vida y hacer los ajustes necesarios y abrirse al aprendizaje. En ese sentido, y permítanme hacer este pequeño impasse, ¿sí? Una notita margen al costado, o sea, el concepto de Herbalife aportando suplementación es y fue fundamental en la historia de todos los coaches y de hoy por hoy de todo el mundo desde hace más de 40 años, modificando, promoviendo de alguna manera esta filosofía nutricional a través de la utilización de un suplemento de primera calidad de fuente natural, con obviamente una variedad increíble de productos, tanto de nutrición interna como de nutrición externa, y un respaldo académico-científico de primer orden. Ya les mencioné al doctor David Fieber, pero no podría dejar de mencionar al doctor Luis Narro, premio Nobel de Medicina. O sea, no existe grupo académico-científico tan poderoso como este, que todos a través del Herbalife Nutrition Institute, ¿sí? El Instituto de Nutrición de Herbalife, nos promueven y nos dan información que es la que nosotros intentamos transmitirles, o que la compañía incluso nos transmite a nosotros, para poder de alguna manera ampliar nuestra visión y entender un poquitito más cómo mejorar nuestra nutrición. Y ahora ya entrando en el final, vamos a hablar de estos 7 consejos básicos que te voy a dejar para mejorar tu composición corporal. Así que bueno, empecemos tomando nota. El primer consejo que te voy a dar en este sentido es algo bastante complejo y es disminuir tus azúcares, los harinas refinados y los ultraprocesados en tu alimentación. Es decir, alejarte de las harinas y azúcares y ultraprocesados lo más que puedas, ¿sí? En este sentido, cuanto más lejos, mejor. Y de alguna forma, la otra vez estaba viendo en uno de los chats de las comunidades propuestas de organizar tu alacena, ¿sí? Quizás hasta con la denominación del nutriente, ¿no? Proteínas, carbohidratos, grasas, porque, a ver, no hay nadie que lo vaya a hacer por vos, o sea, no va a haber ningún médico ni ningún nutricionista que va a venir y te va a ordenar la alacena o te la va a proponer que lo hagas. Simplemente es una decisión que uno debe tomar, aparte de lo que por ahí ellos nos informan, esto es verdad, pero la idea es que la acción la debemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa. Más allá que yo sea médico, yo vivo con mi hija y debo de alguna manera asegurarme que comamos los dos la alimentación saludable a través de este tipo de ordenamiento. Entonces, alejarte de las harinas y azúcares y ultraprocesados es lo más importante, te diría, para arrancar. Es el primer consejo que te voy a dar, ¿sí? Y quizás por ahí mañana mismo, no te digo hoy, sí, ir con un lápiz y un papel y empezar a tomar nota y decir, a ver, de toda la cena, qué es lo que debieras eliminar o por lo menos esconder.
El segundo consejo, obviamente, tiene que ver con algo de lo que ya hablamos, y esto es aumentar el aporte de proteínas diario. Y acá vamos, si bien hay una charla que es específicamente de proteínas, de hecho, en los talleres de alimentación correcta, que sean todos los martes, se hablan particularmente de estos aspectos para que identifiquemos qué proteínas seleccionar y cómo a través de los productos también podemos obtenerla. Pero la proteína, las dos fuentes básicas de proteínas que nosotros tenemos, las dos únicas, son las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. El porcentaje que debiéramos respetar en cuanto a nuestras fuentes sean un 80% de la proteína diaria, ¿sí? Debiera ser de origen vegetal, y un 20% de origen animal seleccionada. Ahora bien, cuando hablamos del qué porcentaje de la carga de calorías diarias debieran venir de las proteínas, decía el cuadro inicial que debiera ser entre 10 y un 35%. Yo le voy a decir, en realidad los últimos trabajos están hablando que debiera ser del 20% más seguro, ¿sí? O sea, hoy por hoy las dietas deben ser hiperproteicas. Esto tengamos en cuenta que hay personas que, y acá esto es importante tenerlo en cuenta, como les decía, que tienen algún tipo de trastorno que puede ser necesario limitar este ingreso de proteína. Pero cuando hablo de limitar el ingreso de proteína, me estoy hablando de limitar el ingreso de proteína de origen animal, ¿sí? No las de origen vegetal. O sea, de hecho, las de origen animal tienen de alguna forma el distinguido, ¿sí? De ser proteínas, las de carne roja, particularmente proteínas completas, por tener todos los aminoácidos y los aminoácidos esenciales. Por eso uno llama proteínas completas, ¿sí? Porque contienen todos los aminoácidos esenciales. Las vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales, por eso no son proteínas completas, a excepción de una, que es la proteína de soja. O sea, la proteína de soja cuenta a su favor con ser una proteína de origen vegetal y que cuenta con todos los aminoácidos esenciales. Es decir, es una proteína completa. Con una diferencia también sustancial. El porcentaje de la carga de proteína que me puede aportar un pedazo de carne, para poder ser absorbido, necesita un trabajo muy intenso, de 2 a 5 horas, ¿sí? En algunos casos. O sea, es bastante importante. Y aparte de absorber, extraer ese porcentaje de proteína que la carne tenga, también me estoy extrayendo la carga de grasa y de omega 6 que obviamente me aporta, que no es beneficiosa. Entonces, mucho trabajo para absorberla, fuente proteica pero de mala calidad, porque me aporta cargas de nutrientes que no necesito y que me generan daño. Esto la proteína de soja no lo tiene. O sea, la proteína de soja es absolutamente saludable, tiene una cantidad de efectos. Algún día vamos a hablar específicamente de la proteína de soja, pero la característica es que presenta distintos elementos y componentes en su formación, que precisamente nos permiten asegurar no solamente el mejor funcionamiento de los sistemas, sino que tiene una acción protectora de las arterias, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar específicamente de esto, pero la proteína de soja, en este sentido, es fundamental tenerla en cuenta. Obviamente que los porcentajes de proteína van a variar de acuerdo a las fuentes. Hay fuentes animales que son muy interesantes, como el huevo, como el suero de leche. O sea, son fuentes proteicas que también sirven y que son muy útiles para combinarlas con la proteína vegetal. Y obviamente cada alimento tiene, dentro de las que nosotros comemos tradicionalmente, el pollo, las carnes rojas, el pescado, el huevo, los quesos, aportan esencialmente esta carga de proteína que debiéramos sumar en el día. ¿Cuánta proteína sería eso? Como les dije, calculen 2 gramos por kilo de peso que debían incorporar. Si estás pesando 70 kilos, 140 gramos de proteína en el día. ¿Y cuánto como por comida? Gran discusión. Durante mucho tiempo se hablaba y se decía que no debían ser más de 25 gramos por comida. Hoy por hoy se está hablando de 30, de 40 gramos también por comida, sin ningún tipo de problema. O sea, el organismo puede metabolizarla, puede procesarla, y es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿cuándo debiera venir o debiéramos tener esta carga proteica en el día? ¿Cómo la distribuyo en el día? Obviamente que la distribución de esta carga de proteínas en el día puede depender y estar relacionada a tus actividades. Pero hay algo que todos hacemos y que es la principal comida o el principal momento en donde yo debo asegurar casi el 25% de la carga calórica y fundamentalmente el aporte proteico diario. Y ese momento es el desayuno.
Hoy por hoy, más allá de todas las fuentes que ustedes conocieron y que les mostré recién, cada una de ellas tiene varios puntos a favor, obviamente, pero muchos también en contra. El tema del procesamiento, el preparado, la cantidad que debiera comer para poder asegurar un aporte proteico diario, claro, por lo menos que me sirva. Hoy por hoy yo puedo asegurar a través de un desayuno que seguramente tu coach te debe haber mencionado. Este es mi desayuno particularmente, yo uso el PDM, que es una proteína, un mix de proteína pero fortalecido, ¿sí? Con carga de nutrientes también, más allá de que tiene una carga de proteína importante, me permite el PDM, como les decía, y el batido y la fibra generan un desayuno con una carga, un control calórico definido de 224 calorías, sí, pero con una densidad nutricional altísima, con proteínas en 27 gramos, como ven ustedes ahí. ¿Sí? Carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos, o sea, porque básicamente el carbohidrato que consta dentro del batido es la fructosa, que es un azúcar complejo y que funciona como un carbohidrato complejo, fibra alimentaria, que obviamente mejora desde el punto de vista metabólico, y esta carga de vitaminas y minerales que son fundamentales para el procesamiento de los distintos sistemas. Yo le agrego esto a mi aloe y mi té, ¿sí? En mi bebida matutina cuando arranco, y esto obviamente hace a que ya desde la mañana vos estés asegurando esta carga nutricional completa. En este sentido, como te mostré las distintas fuentes proteicas en los alimentos, es importante entender que Herbalife es una dieta hiperproteica. Se enfoca Herbalife particularmente en el aporte de proteínas, ¿sí? Tanto en sus formatos como el batido contiene proteína, el PDM contiene proteína, el Rebuild Strength, que es una bebida que utilizamos particularmente, un batido que utilizamos particularmente en el deportista, pero que no es solamente para deportistas, porque de hecho cualquier colación puede también ser preparada con esta, si bien tiene una carga calórica un poco más alta, pero el concentrado de proteína es importante. ¿Cuál es la diferencia que tiene el Rebuild? Que te está aportando proteína de origen animal, proteína de leche, suero de leche, ¿sí? Y estos dos tipos de proteínas, la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal, son fundamentales para la construcción muscular, y es de lo que estábamos hablando, construcción corporal. En este sentido, aumentar la masa metabólica. Tenemos el Beverage Mix, que también es otro producto fantástico para aporte proteico, 17 gramos de proteína. Esto obviamente también es una proteína de origen animal, sí, proteína de suero de leche, y que de alguna manera también se suma a este aporte de fuentes precisamente proteicas para poder asegurar esa carga proteica diaria. Tenemos las barras de proteicas también como colaciones espectaculares, son 140 calorías, pero que aportan 10 gramos de proteínas cada una, y obviamente también el colágeno, que es un producto fantástico. Piensen ustedes que el colágeno es una de las principales proteínas del cuerpo en cuanto a cantidad, y gastamos gran cantidad también en el día, ¿sí? En el piel, en el cabello, en las uñas. Este colágeno verisol, que es un colágeno hidrolizado. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que se absorba rápidamente y que entre a la célula para producir más colágeno. O sea, por eso es importante el hecho de incorporarlo dentro de tu plan, ¿sí? Es muy simple, es muy rico, pero aparte aporta antioxidantes, vitamina C, vitamina E, todos elementos que actúan contra el daño oxidativo que se produce precisamente por los radicales libres, como lo hemos mencionado ya en alguna que otra charla. Vamos ahora por el tercer consejo, ¿sí? Y este consejo obviamente es básico, hay que tomar agua, eso es fundamental. Si necesitamos incorporar mínimamente 1 litro por cada 25 kilos de peso, y obviamente si bien las fuentes de agua son muy variadas, ¿sí? Porque no es solamente el agua que tomamos, ¿sí? Y en la que está incluida en las frutas quizás también, sino que los alimentos sólidos nos están aportando agua, si bien las frutas obviamente y verduras mucho más, y también un poco de agua que se produce a través de los procesos metabólicos internos. Esas son las 3 fuentes principales a través de las cuales nuestro organismo recibe agua. Pero la principal, indudablemente, es la que tiene que ver con nuestro aporte diario a través de la bebida, de tomar agua, de empezar a educarnos, y entiéndase bien,
no forzarnos a educarnos a que tenemos que tomar agua. La actividad física también es un recurso fundamental para mejorar la construcción corporal, estimulando esta carga proteica para que produzca una calidad de músculo mucho mejor. El ejercicio de fuerza en este sentido más que el aeróbico habla más que nada de la función cardiovascular. El ejercicio de fuerza que debiéramos aplicar acá debiera, sumado a la dieta y sumado a la suplementación, mejorar la composición muscular. Quinto consejo, asegurar la carga diaria de vitaminas y minerales. ¿Por qué ayuda esto a la composición corporal? Porque tanto las vitaminas como los minerales son los recursos necesarios para que los procesos que transforman los macronutrientes, particularmente las proteínas, en los elementos que necesitamos, en este caso masa muscular, se puedan lograr. Si me faltan estas vitaminas o minerales, obviamente esos procesos no se van a dar. ¿Cómo aseguro yo esas fuentes proteicas? Lo que ven ustedes ahí, colores, ¿sí? Cuanto más colorida sea nuestra forma de alimentarnos, más carga de antioxidantes y vitaminas voy a tener, ¿sí? Y si no, obviamente el recurso de la suplementación, sabiendo que en el batido ya tengo una carga de vitaminas y minerales importantes, el Multivitamin Complex es el recurso esencial, ¿sí? El Fórmula 2, como solemos llamarlo también, para asegurar este combo nutricional que me hace completar la carga nutricional diaria. ¿Sí? Yo estoy seguro que tomando, tanto yo como mi hija en este caso, tomando su batido y sus multivitaminas todos los días, ¿sí? Tiene asegurada la carga nutricional diaria, más allá de lo que pueda comer, ¿sí? El extracal es otro de los elementos fundamentales para asegurar ese aporte de micronutrientes, particularmente vitamina D y calcio, que es un recurso fundamental para asegurar esta adecuada composición corporal. Todo lo que estuvimos hablando hasta ahora requiere de que los mecanismos de absorción que están a nivel intestinal funcionen adecuadamente. Si no, es inútil, va a ser muy difícil lograr esa absorción de nutrientes, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, el cuidado de la microbiota es esencial. Cuando hemos hablado de ella, se refiere a los microorganismos que habitan en nuestros intestinos particularmente, entendimos que influyen claramente todos en la adecuada, de alguna manera, organización y distribución de estos compartimentos que mencionamos antes, ¿sí? De hecho, las personas obesas tienen disminuida esta microbiota y esto hace obviamente que se alteren los procesos metabólicos, tanto es así que eso se lo relaciona con el aumento del colesterol y la resistencia a la insulina, que es una condición asociada a la diabetes, ¿sí? Estas dietas obesogénicas que hemos mencionado, cargadas de grasas saturadas, de azúcares, también altera este funcionamiento y obviamente condiciona un tránsito mucho más lento que obviamente esto complica nuestra digestión. Hoy por hoy Herbalife te ofrece dos productos fundamentales para esto. Tanto es la fibra activa como el aloe. ¿Sí? Estas acciones probióticas que cada uno de ellos tiene que permiten de alguna manera el fortalecimiento y cuidado de todo el sistema de microbiota de nuestro intestino. Y el último consejo, ¿sí? De muchos más que pueden haber, pero individualmente estos 7 para que los tengas prioritarios, asegurar la ingesta de ácidos grasos libres omega 3. ¿Por qué? Hay un trabajo muy interesante que se publicó hace unos años, en el año 2013, que hablaba precisamente del efecto de la suplementación de omega 3 sobre el índice de masa corporal y la composición corporal de mujeres obesas, fundamentalmente. Y el estudio determinó esencialmente que la presencia, el uso de la suplementación de omega 3 generaba una reducción significativa y estadística del peso, de la cintura, del índice de masa corporal y la masa grasa en las mujeres obesas durante 3 meses. Y esta observación se mantuvo simplemente en aquellas mujeres que recibían 2 gramos de omega 3 diarios. Hoy por hoy el omega 3 es un recurso fundamental de suplementación para fortalecer todos nuestros sistemas, el inmune, el cardiovascular, el sistema nervioso, nuestro sistema hormonal. Está todo ligado a la presencia de omega 3 como recurso esencial dentro de la suplementación. Herbalife Blind es el mejor omega 3 del mercado, indudablemente por concentración y por calidad.
Entonces, obviamente, en este caso, indudablemente recomiendo el uso del omega 3 y de Herbalife en particular. Básicamente, esto es lo que ha sucedido en la vida de la mayor parte de nosotros. Cuando empezamos a tomar este producto, les soy sincero, yo no pensé en la composición corporal, yo pensaba que quería bajar unos kilos, que necesitaba hacerlo porque me sentía mal, me sentía incómodo, me sentía cansado, me dolían las articulaciones, me dolía la cabeza, tenía acidez, etcétera, etcétera. Todas condiciones que estaban ligadas a la situación de obesidad. En la medida en que yo fui corrigiendo mi composición corporal, no solamente bajé de peso, no solamente corregí porcentaje de grasa, sino que estas sustancias que la grasa misma provoca fueron desapareciendo y no generando más daño. Hoy por hoy, ya casi con 64 años, como les comentaba, o sea, puedo sostener eso porque precisamente la construcción corporal se ha ido y sigue haciéndolo, porque lo sigo haciendo obviamente permanentemente, para poder mejorar esta versión que uno está queriendo lograr. Ese es básicamente el trabajo que hoy por hoy ya me tiene acá ligado más de 15 años y que está precisamente en el mejor momento, en donde desgraciadamente hoy por hoy la necesidad es altísima de todo esto. La gente tiende a perder de vista o a perderse de vista en el momento de decidir qué comer o qué dar de comer a su familia. Y esto yo creo que es el primer llamado de atención que yo hago desde este lugar con preocupación. O sea, mucha gente, y veo que constantemente se habla, y cuando leo, por ejemplo, cuáles son los elementos que están dentro de la canasta familiar, me desespero, porque ninguno de ellos se habla y se enfoca en el aspecto nutricional realmente de las personas. Y por eso les digo, nos queda solamente a nosotros tomar las decisiones inteligentes para poder corregirlo. De eso se trata un poco nuestra actividad. ¿Sí? Como coach de bienestar lo que hacemos es precisamente promover esta información, asegurar de alguna manera mejorar el resultado de cada uno de los esfuerzos que hacemos en mejorar nuestra calidad de vida. Y esto lo hacemos a través de nuestra propia experiencia y a través de los recursos que nos da la tecnología y a través de una compañía que nos respalda y que nos asegura la posibilidad de tener beneficios también para poder mejorar nuestros planes y ayudar a otros incluso a que lo mejoren. Esta es un poco la información que quería transmitirles. Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Nos estaríamos viendo el miércoles que viene para una nueva reunión del Enfoque Nutricional. Chau, chau. Hasta el miércoles que viene.